Ok, estamos analizando las 5 esferas de gobierno. Ya vimos el gobierno, el autogobierno, que es el gobierno personal, que es el único que cuenta en realidad. Ese es el único que Dios diseñó. Los otros son consecuencia de la caída y ahora estamos en un proceso de restauración. Entonces el segundo es el gobierno de la familia, porque ahí es donde se entrena a todos, ¿verdad? A políticos, abogados, profesionales, de todo. Sale de la familia. Y el tercero que vamos a considerar hoy es el gobierno eclesiástico. ¿Cuál es la función de la iglesia en nuestros días? Y algo que es sumamente importante es entender que la iglesia en sí no es toda la membresía como normalmente se nos ha enseñado y hemos creído. Porque recuérdense que la eclesía es el ente gobernante. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, la palabra eclesía ya existía 590 años antes, y era en Atenas, era el ente que eran los ciudadanos, tenían que llenar ciertos requisitos de edad, aún de si eran personas que aportaban a la nación y todo, y ese grupo de ciudadanos especiales se constituían en la eclesía. Eclesía significa los llamados fuera para gobernar, como Dennis Pickle dice más adelante. Pero eran llamados fuera de sus casas para congregarse como asamblea y tomar decisiones que tenían que ver con el futuro de la nación. Era la eclesía la que nombraba a los gobernantes, la que decidía si iban a la guerra, la que decidía cómo estaban los asuntos del comercio, en fin. Era el ente gobernador de Atenas. Entonces, cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía, ya anteriormente había dicho: mi reino no es de este mundo, implicando mi gobierno, mi sistema de gobierno no es como el gobierno que ustedes conocen en el mundo, no es como Faraón, no es como Nabucodonosor, no es como Roma, no es como ninguno de los gobiernos de este mundo, porque mi reino es el reino de Dios y tiene diferentes reglas, juega por diferentes reglas. Entonces la eclesía tiene sus responsabilidades y consecuentemente sus derechos. ¿Por qué? Porque, insisto, al que Dios le da la responsabilidad, también le da la autoridad para poder llevarla a cabo. El problema está cuando ignoramos que tenemos esa autoridad. Y la iglesia hoy en día es muy ignorante de la autoridad que tiene en el nombre del Señor. Está limitada a asuntos nada más de hablar, de orar y de todo, pero no de accionar. Y no se ha dado cuenta que tan pronto empiece a caminar, el respaldo de Dios va a ser tremendamente poderoso. Déjeme aclarar algo. Dios delegó la autoridad del planeta Tierra a los seres humanos. Y como Él la delegó, la respeta. Y es por eso que no actúa donde no hay personas y ahora que hay entes de gobierno, donde un gobierno no le da la autoridad, él no la viola. Él tiene el poder para simplemente hacer así, cambiar cualquier gobierno, pero no lo hace porque quiere que su eclesía aprenda a sojuzgar la tierra. Que su eclesía aprenda a recibir la responsabilidad. Enfoquémonos en responsabilidad y miremos cómo está la eclesía cumpliendo con ellas. La eclesía, en primer lugar, dice claramente cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y consecuentemente a todos sus discípulos que a ti te daré las llaves del reino. O sea que los que tenemos que abrir la puerta del reino para que todos los demás puedan entrar al reino, somos la iglesia. Pero y recuérdense que a quienes Jesús les dice: ustedes han quitado las llaves del reino, es a los líderes religiosos de sus días. Entonces lo mismo puede estar pasando, y de hecho está pasando en nuestros días. Líderes religiosos de nuestros días que son denominados cristianos, en cualquier denominación que estén, o en alguna secta que también se llaman cristianos, pero son sectas, no son denominaciones, porque ellos añaden algo más que Jesús y algo más que la Biblia para estar correctos. O sea que no están basados 100% en lo que dice la Biblia y no reconocen al Señor Jesús en el rol de Rey y Señor
que él tiene. Esas son sectas. Las otras son denominaciones que reconocen la Biblia, al menos teóricamente, como la palabra de Dios, y reconocen a Cristo Jesús como el Rey, Salvador, Señor en nuestras vidas. Al menos teóricamente lo reconocen, porque a la hora de venir a la Biblia y entender que claramente el Señor nos puso para sojuzgar la tierra, y que claramente da las instrucciones de cómo deben ser las leyes, sus leyes, las que gobiernen a la nación, y que cómo los gobernantes deben de ser personas temerosas de Dios, que lean la Biblia todos los días y que vivan de acuerdo a ella. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien decir somos apolíticos? No hay que mezclar a Dios en política. Totalmente lo opuesto de lo que la Biblia está diciendo. Si tan solo se quitaran la venda denominacional religiosa que tienen y leyeran la Biblia, entenderían que el pueblo de Dios, la eclesía, los cristianos son los llamados mayordomos, embajadores y los que tienen que sojuzgar la tierra con la ley de Dios. Entonces las llaves del reino fueron dadas a la eclesía, a la iglesia. Y no se están abriendo, las puertas del reino no se están abriendo. ¿Por qué? Porque hay otros evangelios, como dice el apóstol Pablo. No es que haya otro evangelio, pero son distorsionados. El verdadero evangelio está siendo distorsionado. Y en lugar de ser el evangelio del reino, equipando y enseñando a los cristianos cómo sojuzgar la tierra conforme a la ley de Dios, está enseñando hay que salvar almas, hay que ayudar a la prosperidad, hay que ayudar a un montón de otras cosas, menos a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra y ahora. Entonces esa es la primer responsabilidad de la iglesia. Y en esa se encuentra fallando grandemente. Es la tristeza que tenemos como cristianos, saber que líderes de religiosos no están haciendo su trabajo de predicar el evangelio del reino y de aclararle al mundo entero, especialmente en nuestra nación, aclarándole a la nación que lo que están buscando en partidos políticos, a ver, razonemos ahí un poquito. ¿Qué está buscando la ciudadanía de un gobierno? Y no me voy a referir a los que siempre están mendigando. Queremos que nos ayuden a nosotros los pobrecitos, o a nosotros los marginados, o a nosotros la minoría. No. Hablando, como dice la Escritura, del bien común, lo que es bueno para todos. Entonces, ¿qué es lo que esa gente que busca el bien común quiere? Quisiera tener un presidente, y ese es otro error. Se enfocan en el presidente. El presidente no es el traidito de la película. Funciona así por la tradición caciquista que tiene el pueblo de Guatemala, de querer tener un cacique que les diga qué hacer. No, el presidente es el ejecutivo. Lo primordial en un gobierno es el legislativo, porque ellos son los que hacen las leyes que el presidente luego ejecuta. Pero es el legislativo el que decide qué leyes anular, qué leyes no son leyes justas, no son del bien común. Y ellos son los importantes. Pero la mayoría ni se preocupa de eso. Por eso es que hemos estado siendo gobernados con gobiernos injustos, porque automáticamente no nos importa que no podemos elegir a los diputados. A la gran mayoría no lo elegimos nosotros. ¿Por qué? Porque es por planilla. Y automáticamente, aunque la persona más santa de los santos, más justa de los justos, vaya en una planilla, si no está en el primero o al menos en el segundo lugar, no entra. Y en el primer lugar se ponen siempre los mismos de la foto. Los mismos que ya han probado, llevan años ahí y ya sabemos que no hacen nada, pero como ellos encabezan el listado y luego ponen siempre astutos como la serpiente, buscan a personas que sean respetadas por el pueblo, que sean amadas por el pueblo, para que uno diga, oh, ahí va don fulanito, él es una excelente persona, voy a votar por él. No está votando por él. Votó por esa planilla, y en esa planilla van a saber cuántos antes de don fulanito, y su voto que usted cree que se lo está dando don fulanito le está yendo al que usted dice ya no queremos más de lo mismo, pero está votando por más de lo mismo. ¿Ve? Entonces eso es la iglesia. Escúchenme, amados pastores,
Nosotros nos suponemos dar todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto estamos enseñando a los miembros de nuestras congregaciones sobre la verdadera política, sobre el gobierno de Dios, sobre lo injusto que son las elecciones que nosotros tenemos? No son elecciones, es de votar, pero no elegimos, porque ya en las planillas ya van arregladas. En fin, entonces, ¿cuánto estamos equipando a los santos de que Dios sí quiere que pongamos un reino, que pongamos un rey, ¿verdad? Hablando en términos bíblicos? O sea que si quería que pusiéramos un rey en términos bíblicos, quiere decir que pongamos a un presidente en términos actuales. Y si Dios lo quiere. Él no se enojó cuando el pueblo pidió rey, porque él ya les había dicho desde antes de que entraran a la tierra prometida: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da y digas, pondré un rey sobre mí como las demás naciones a mi alrededor, ciertamente lo harás. Lo único que dijo es, se está abierto el micrófono, y lo único que dijo que no debería hacerse, y pone ahí las cosas que no deberían de ser los candidatos a gobernantes. O sea, pues, que iglesia, líderes cristianos, pónganse delante de Dios. Si se nos dieron las llaves del evangelio del reino de los cielos, como Jesús dice, ¿qué están enseñando ustedes? Para que la gente que está buscando en presidentes humanos, que no, ni conoce ni nada, lo que el Rey Jesús ofrece, y Él sí lo cumple, si tan solo le diéramos oportunidad a que se pusieran personas temerosas de Dios, conocedores de las Escrituras, a gobernar de acuerdo a las leyes de Dios. Esa es la responsabilidad número uno, y ahí nos encontramos fallando grandemente. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros, los que invocamos el nombre del Señor, somos los que nos tenemos que humillar y apartarnos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles son malos caminos? Los vamos a ir viendo aquí adelante en algunos ejemplos que voy a dar. Pero usted, seguramente que usted dice: no, yo no ando en malos caminos, no tomo, no adultero, no, así como el fariseo, ¿verdad? Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno, toda la de esto. No estoy hablando de esa clase de pecado. Mal camino, lo resumo de esta manera, es todo aquel camino que no es el camino de Dios para establecer el reino de Dios. Si lo que usted está haciendo no es para establecer el reino de Jesús aquí en la tierra, para que Él venga a reinar aquí en la tierra, usted no está en el camino de Dios. Porque lea Hebreos, mire en Hebreos donde dice que Él está sentado a la diestra del Padre, y dice que está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para Él venir a reinar. Él, no hay señales de su venida. Todas esas tonterías que se enseñan de que las señales, y mira esto, y a cada rato salen con señales. No hay señales de su segunda venida. Hay una condición: hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Esa es responsabilidad de la iglesia, y como digo, estamos fallando en demasía. Ahora enfoquémonos en la iglesia local para dar un poquito más de clave aquí. La administración de doctrina le compete a la iglesia. Pueden haber personas que conozcan más Biblia, que vayan a la escuela, vayan a la universidad, vayan a un seminario y aprendan más de la Biblia y sepan más de la Biblia que alguien que es un líder eclesiástico. Ese conocimiento no es el que hace el líder eclesiástico, es el establecimiento de Dios que lo delegó a la iglesia. A la iglesia le dio las llaves del reino, a la iglesia le dio la llamada Gran Comisión, que no es más que la restauración de la comisión original de hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Esa es la eclesía. Y tiene que haber una cadena de autoridad que comienza con los apóstoles del Cordero y los profetas del llamado Antiguo Testamento. Y lo que esté ligado a ese gobierno tiene autoridad legítima. Lo que no esté ligada a ese gobierno, aunque sepa mucho más que los predicadores y todo lo demás, el conocimiento, o aunque tenga dones carismáticos y señales y prodigios, como leeremos textos ya tan conocidos, eso no califica. Una vez más, es a la institución iglesia a la que Dios le ha delegado en la enseñanza de la palabra de Dios, las doctrinas.
La doctrina, ahí salen un montón que recibieron del Señor y esto y que lo otro. No, si no están en la cadena de autoridad delegada, van a sufrir cuando el Señor les diga, no os conozco, apartaos de mí. Entonces, por ejemplo, la administración de los bautismos. En la lección anterior, en unas lecciones anteriores, ya ahí se menciona que el bautismo en agua era el que se usaba en ese entonces. Los fariseos tenían a sus discípulos y eran bautizados en el nombre del líder fariseo. Y todo lo demás. No es que necesariamente tengamos que mantener la misma forma del bautismo. Tenemos que ver cuál es la esencia, el espíritu del bautismo. Y el bautismo claramente dice el Señor. Fíjense, razonen esto. La comisión que Dios, que el Señor Cristo Jesús nos da es, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. No nos está diciendo que sumerjamos a una nación para bautizarla. ¿Cómo se hace discípulo? ¿Verdad? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se bautiza una nación? No se puede. En el sentido de que si es por inmersión, ¿verdad? Pues, tampoco estoy diciendo que entonces es por rociamiento, no eso. Realmente esas son las formas. Viene siendo como cuando los judíos, cuando en el concilio el libro de los Hechos, capítulo 15, están los fariseos diciendo que todos los que reciben a Cristo se tienen que circuncidar, como dice la ley de Moisés, y que les aclaran, ya no es la circuncisión del prepucio, sino que es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Aquello era una cosa, un tipo, una forma, pero hoy en día ya se entiende que es en el Espíritu. Lo mismo digo del bautismo. Los que quieran seguir bautizando en agua, fabuloso. Y es un simbolismo muy lindo, porque es el simbolismo de que el viejo hombre muere de sus delitos y pecados y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Fabuloso. Y eso lo pueden seguir haciendo con toda libertad y con todo el gozo y con toda la aprobación. Porque al fin y al cabo, una vez más, lo que Dios ve es el corazón, no el ritual, no la forma. Pero por el otro lado, lo que sí tiene que permanecer y entenderse es esto. El bautismo, sea como sea, en la que lo hagan, lo que tiene es que identifica a la persona. Si yo me voy a bautizar, estoy diciendo con ese bautismo, yo reconozco, entiendo, obedezco y quiero cumplir con esa doctrina. ¿Cuál doctrina? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es la fórmula de, ok, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco es la fórmula de solo en el nombre de Jesús. Todas esas tonterías que dividen a la iglesia es por no entender lo esencial. ¿Qué es un bautismo? En un equipo de fútbol, en una oficina, en una empresa, o cuando alguien dice hay que bautizar a aquel, ¿verdad? Que está llegando como nuevo, y algunas veces lo hacen en formas duras o torpes, ¿verdad? Echarles algo en la cabeza o lo que sea. El punto es que el bautizar a alguien es identificar, es manifestar que se identifica con la doctrina que se le está enseñando. Entonces, cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que cuenta es que está diciendo, yo reconozco la doctrina del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La creo, la respeto y la voy a vivir. Eso es identificarse, y esa es la razón del bautismo. Bien, entonces, porque nada sirve que se lo zambullan a uno, ¿verdad? Gente que se va hasta Israel para bautizarse en el río Jordán, porque ahí se bautizó Jesús, ahí se bautizó Juan. Eso no tiene nada de mérito. Hasta se enojaron conmigo una vez porque yo dije, los que quieran tener una cruz que es reconocida como un símbolo del cristianismo, una vez más son libres de hacerlo, solo que es más importante tener el entendimiento. Es la cruz porque esa era la forma en la que mataban en ese entonces en los romanos. Esa era la forma en que lo hacían. En nuestros días sería una silla eléctrica o una cámara de gases. ¿Me entienden? No, y no vamos a andar con una sillita eléctrica colgando, aunque algunos tal vez lo harían. Pero el punto es este. El valorar la cruz de Cristo es valorar su sacrificio. Lo que hizo en ese entonces.
No es valorar la cruz en sí. La cruz en sí es de madera común y corriente, y a propósito han vendido astillas, pedacitos de la cruz de Cristo que seguramente ya han hecho como 1000 cruces de Cristo para poder vender todo lo que venden. ¿Por qué? Porque caen en esa religiosidad como la serpiente de bronce, que hasta que vino aquel rey que decidió quemarla y decir ese es bronce, y la quemó porque el pueblo todavía le rendía culto a la serpiente de bronce del desierto. Entonces el bautismo es identificación. Si uno se identifica de corazón, es lo mismo que la circuncisión. Si uno se identifica de corazón y obedece la palabra de Dios y camina en sus estatutos, sus preceptos, sus leyes, uno está bautizado en esa doctrina de Cristo. Es discípulo de Cristo. La mesa del Señor, ¿verdad? Jesús que dijo, cuánto anhelo yo tener esta cena con ustedes antes que padezca. Él tenía ese gran anhelo porque era la última cena, la última Pascua, la última tipo o sombra que recordaba lo hecho en Egipto, y ahora venía el cumplimiento de la realidad. El verdadero Cordero de Dios iba a ser inmolado dentro de poco, inmediatamente después de esa cena. Y esa era la última Pascua, la última cena. Ya no hay más cenas, aunque los israelitas sigan guardando su costumbre del sábado y de todo lo demás, que lo hagan, pero ya no hay más. Cristo Jesús fue el Cordero que se sacrificó una sola vez para siempre para quitar el pecado del mundo. Entonces, la mesa del Señor es la que nos recuerda eso. Nos dice que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cada vez que lo comáis, hacedlo en memoria de mí. ¿En qué sentido? Recuérdense que somos un solo cuerpo y ustedes son parte de ese cuerpo. Y la única forma que vamos a volver a tener todo el pan junto es cuando nosotros nos juntemos y caminemos en unidad. Eso es lo que nos está recordando el partimiento del pan. Y el jugo de la vid o el vino, en algunos lugares sí toman vino, en otros solo jugo de uva, ¿verdad? Es simbolizando, recordando la sangre de Cristo con la cual Él nos limpió de nuestro pecado. Ahora escuchen, somos un cuerpo y estamos recordando la sangre de Cristo. Eso es responsabilidad y derecho de la iglesia. Yo sé que hay familias que dicen vamos a celebrar la mesa en nuestra casa, ¿verdad? Y el papá como sacerdote de la casa. No. Eso no le compete a la familia. Eso le compete a la iglesia. Y ahí es donde, por no respetar las 5 esferas de gobierno, mezclan las cosas, y por eso es que hay muchos que dicen ya ni nos congregamos, porque nosotros somos una congregación donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él, y todo lo demás. Sacan textos fuera de contexto, pero Él estableció su iglesia, su eclesía, y luego dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No hay ninguna exhortación de la Biblia que diga, a media vez lo hagas de corazón en tu casa, o con tus amigos, no. ¿Por qué? Porque si la iglesia representa el cuerpo de Cristo, Dios no tiene dedos o pulgares que andan por ahí corriendo por sí solos donde les da la gana. Tienen que ser parte del cuerpo, si no, no son del cuerpo. Esas cosas son vitales, son importantes enseñarlas. No hay que decir, bueno, lo que Dios ve es el corazón. No. Dios ve el corazón, claro, pero lo que ya está escrito, no dejando de congregarse. Y que esto, hacedlo todas las veces que os reunáis, y que comieres de este pan y bebieres de esta copa. No dice háganlo cuando les dé la gana en donde sea. No, es cuando se reúnan y lo hagan en memoria como de la iglesia. Esas son responsabilidades de la eclesía y a la vez derechos de la eclesía. Los que están convencidos en su mente y en su corazón, hagan lo que les dé la gana. No puedo decirlo de otra manera, pero no están yendo de acuerdo al escrito está, y van a llevar una gran sorpresa por no respetar el escrito está. Aunque hagan todo lo que hagan y aunque sean sinceros, la sinceridad no cuenta cuando ya hay algo escrito en la palabra para que se cumpla. Por eso dice, Dios ordenó que se les enseñase que guardaran todas las cosas como Él nos había mandado. Un ejemplo que se me ocurre, porque cuando hablamos de la iglesia,
por mezclar las esferas de gobierno, es que lo confunden todo. Pero entonces voy a sacarlo de la esfera de la iglesia para ver si lo entiende. ¿Puede una persona, viendo lo terrible que está el tráfico en nuestra nación, en algún lado, puede alguien decir, no, yo voluntariamente veo que necesitamos orden aquí, yo me voy a parar ahí en la calle y voy a decir que pasen 5, ustedes espérense, y luego ahora esperen ustedes y pasen ustedes otros 5? ¿Cree usted que alguien de buen corazón, sincero y tratando de aliviar la situación del tráfico, cree que va a poder hacer eso? No. ¿Por qué? Porque él no es uno de que esté ligado en la cadena de autoridad al gobierno. Él no es un policía autorizado. Un policía debilucho, bien delgadito, sin ninguna fuerza, él se levanta la mano y automáticamente se detienen los trailers y se detienen los camiones y todos los vehículos pesados. ¿Por qué? Porque él está en su rol de representante del gobierno, y la gente reconoce la autoridad de ese policía y para. Pero una familia no puede decir eso, o un vengador, ¿verdad? En las películas y en las series sí, ¿verdad? El vengador errante y todo lo demás. Pero viene otro ciudadano cansado de toda la corrupción que tenemos, de todos los corruptos que tenemos, y dice, las pruebas están súper abundantes, así que vamos a hacer algo, y empieza a matar a todos los probados culpables, asquerosos, gobernantes, mareros y todo, y empieza a haber paz en la ciudad, porque ya hay alguien que ahora ven a uno de esos malvados, lo mata y ya hay paz en la ciudad. Pero lo agarran preso y lo llevan ante el juez. ¿Y qué va a decir él? ¿Verdad? Pero señor juez, lo que yo hice, a ver, señor juez, permítame hacerle una pregunta. Si agarraran a todos esos que yo maté, si le trajeran a cada uno de esos y se le presentaran el juicio y de todo, ¿cuál sería su veredicto? ¿Cuál sería su juicio? Y el juez diría, culpables, todos eran culpables, ¿verdad? Ok, entonces yo hice su voluntad, yo hice lo que usted dice que era así, pero usted no era parte del gobierno civil. Por lo tanto, usted es un asesino y ahora usted pasa a ser condenado también como asesino. Era un traidito de la película, era un héroe de la nación, pero no estaba en su ámbito, en su esfera de autoridad. Y no importa la sinceridad y no importa lo justo que era, lo merecido que tenían esas personas la muerte, pero él no está en su ámbito. Es lo mismo entonces en la eclesía. ¿Por qué se les hace tan difícil? Todos los que están haciendo sus propias reuniones, sus propias iglesias, sus propias organizaciones y todo lo demás, y hasta crecen más que las iglesias que están tratando de seguir el orden bíblico y enseñar la palabra de Dios. Y todo eso está fabuloso y todo el mundo dice, es lo bueno, solo santos hay ahí, todo lo demás. Sí, está bien. Tienen todas esas características que ustedes dicen, pero si no están respetando el manual del Creador, van a llevar tremendo chasco. Usted se recuerda claramente de los ejemplos de aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y todo. Pero, y también están las vírgenes insensatas. Mira, habían 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Las 10 creían las mismas cosas, las 10 estaban esperando lo mismo, las 10 entendían la misma doctrina y todo, pero unas fueron sensatas y previeron a tener aceite porque no sabían a qué hora habría de venir el novio, y las otras fueron imprudentes y a la hora de la hora, cuando llegaron a tocar, les dice, no sé de dónde son. Y eran igualitas que las otras 5, pero como no estuvieron dentro del rol de estar preparadas, esperando, no calificaron. Y vayamos al otro al bien conocido, ese de no todo el que me dice Señor, Señor. Ese está en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? El escrito está. Es la única voluntad que nosotros conocemos de Dios. Ah, no, hermano, pero a mí el Señor me mostró.
No hay tales de que el Señor me mostró. Si no se puede corroborar con el escrito está, no se lo enseñó el Señor, porque Él no contradice su palabra. El Espíritu Santo no va a inspirar que se escriba algo y luego va a inspirar a otro que diga algo contrario al escrito está. ¿Ok? Entonces, no hay tales. Él le dirá, Señor, Señor, en tu nombre, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y óigame, la profecía fue, como dicen, dio en el clavo. Exacta la profecía. Pues claro, pero recuérdense que hasta el burro de la bestia de Abraham le habló, de Balaam, ¿verdad? Cuando iba montado en su mula y la mula no fue tan mula. Y le dijo, mira vos, burro, no, ¿por qué no entendéis? Le habló, si Dios puede usar a una mula para hablar, puede usar a cualquiera para hablar. El hecho de que haya bendición no es sinónimo de aprobación. Así de sencillo. Hasta grado dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Así que el hablar en el nombre del Señor no es garantía de ser una persona que esté siguiendo las instrucciones del Señor. En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Entienda la palabrita maldad, que esa es otra cosa tan importante. Porque en nuestros días, cuando eso es maldad, robar, matar, asesinar, violar, eso es maldad. Pero oiga, ¿qué significa maldad? Aquí donde Jesús está hablando. Dice que es la palabra anomía o anomia, no sé cómo se pronuncia. Pero está formado de A, la palabrita A, que simboliza sin. Y la palabra nomos, que significa autoridad o ley. O sea que Él les dice, ustedes son personas que actúan sin ley, sin estar bajo autoridad. Ustedes lo están haciendo por su propia voluntad. Ustedes ya dijeron, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, ahí está Él. Y ya decidieron que yo estoy en su casa y que ya no tienen que ir a la iglesia, a pesar de que yo estoy diciendo no dejando de congregaros, como dice la Escritura. Ven, son los que deciden por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Los que decidieron que creen solo ciertas cosas de la Biblia, pero otras no. Ya tristemente abundan los que tienen ya sus propias ideas. Ok, y pueden ser personas sinceras, sinceramente equivocadas. Otras simplemente orgullosas, no quieren echar su brazo a torcer. Pero de todos modos, los prodigios, las señales, las profecías, los milagros no son sinónimo de aprobación de Dios. Entonces nunca os he conocido. ¿Por qué? Porque no están actuando conforme a lo del escrito está. Las normas, los principios, los estatutos, las directrices que nos deja en la palabra de Dios. Y el no os conozco, la palabra es ginosco, significa permitir. O sea, no se los he permitido. O estar consciente de, o sea que el Señor no se hizo consciente de ellos. Estar dispuesto, poder hablar, estar seguro, entender. Nada de eso el Señor dijo. No se los permití, no los conozco. Ustedes actuaron por su propia voluntad. Y Jesús advierte también a lo de las 10 vírgenes que ya les mencioné. Entonces, los que dicen, por ejemplo, ¿verdad? Yo no le hago caso a nadie, yo solo le hago caso a Dios. Suena perfectamente bien. Y seguramente que se está refiriendo a Pedro y a Juan cuando dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero se les olvidan los contextos. Porque cuando primeramente reprenden a Pedro y a Juan, ellos dicen, juzgad vosotros. Juzgad vosotros si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Primero respetan la autoridad y les pasan la responsabilidad a la autoridad. Les dicen, ustedes son los que tienen que juzgar. Pero ellos no juzgan. Ellos sencillamente ya están obstinados, ya tienen su propia doctrina, ya tienen su propia forma de actuar y entonces vuelven a prohibirles. Entonces es cuando les dicen, ya que ustedes no quieren hacer lo que es justo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no fue entonces sencillamente Dios y yo somos la mayoría. No. Si alguien dice yo no le creo a nadie o yo no necesito de nadie, Dios y yo todo, es el que está manifestando su ignorancia de que Dios tiene una cadena de autoridad delegada.
y que es a los que nos sometemos a las autoridades superiores los que seguimos conectados a lo que dice el escrito está. El área entonces del equipamiento es lo mismo. Dios le delegó a la iglesia el equipamiento, no a las denominaciones. Entonces, esta denominación tiene su seminario teológico donde enseña esta denominación, esta otra donde enseña esta denominación, y todos tienen sus propias enseñanzas de las doctrinas que ellos avalan, y obviamente tienen que enseñar que las otras están equivocadas, porque si la de ellos está correcta, quiere decir que la de los otros está equivocada, y todos dicen lo mismo, la nuestra es la correcta y las otras está equivocada. Pero la única doctrina que la palabra de Dios avala es la que Él, a través de personas que Él ha establecido. Dice claramente, Él mismo constituyó a unos apóstoles en plural, profetas en plural, maestros en plural, pastores en plural y evangelistas en plural, para que equipen a los santos. ¿Y los hay hoy en día? Definitivamente los hay hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es obvio que no hemos llegado a la unidad de la fe. Entonces, como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él dijo que los establecía hasta que siguen. ¿Los reconocemos? Tal vez no, porque ya no sabemos juzgar de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo? Dice, fíjese, dice en Apocalipsis, es donde le da a Éfeso, le dice, porque tú has examinado, has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los han probado mentirosos? Y para comenzar, si tenían que probarlos es porque eran otros que no eran los apóstoles ya conocidos. Porque si llegaba Juan, si llegaba Pedro, si llegaba alguno de ellos, no tenían que probarlo. Es el apóstol Pedro, es el apóstol Juan. Pero si los probaban era porque eran otros apóstoles ya no conocidos. Por eso tenían que ir con referencia de los sí conocidos y tenían que conocer las Escrituras. Y los ancianos de las iglesias locales eran los responsables de escuchar la enseñanza de esos apóstoles y probarlos si estaban predicando el evangelio del reino de Dios y se estaban llevándolo conforme a las Escrituras. Y entonces decían, no, estos no están presentando el evangelio del reino de Dios, estos están presentando otro evangelio, son apóstoles falsos. ¿Ven? Y insisto, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito otra vez. Los apóstoles hoy en día, los profetas hoy en día, los evangelistas, los pastores, los maestros hoy en día del ministerio de Efesios 4:11 no son iguales a los apóstoles del Nuevo Testamento ni a los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles hoy en día no ponen fundamento. El fundamento ya está puesto. Los profetas hoy en día no profetizan nada nuevo. Pueden dar visiones y cosas de cosas temporales y circunstanciales. Pero en cuanto a doctrina, ningún profeta, ningún apóstol, ningún evangelista, ningún maestro, ningún pastor puede enseñar doctrina nueva. Porque ya el fundamento está puesto por Cristo, siendo la piedra angular, y los apóstoles del Cordero y los profetas del llamado Antiguo Testamento. Y los apóstoles de hoy en día y los profetas de hoy en día, evangelistas, pastores y maestros, todos necesitamos ser equipados por otros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que tengamos la dicha de tener uno de los ministerios no significa que ya no necesitamos que nadie nos enseñe. No significa que como yo ya soy escogido de Dios, Él me enseña. No. El diseño de Dios es que nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo en su trabajo. Eso es lo que dice la Escritura. Así que, amados hermanos apóstoles, especialmente a ustedes que han creído que el apóstol es el jefe de todos los demás. No. En los 5 ministerios no hay jerarquía. Todos somos iguales y todos necesitamos ser equipados los unos por los otros. Los que tenemos la dicha de uno de esos ministerios no nos hace superiores a ningún otro y no nos hace que ya no necesitamos. Yo soy maestro y ya no necesito que me enseñe ningún maestro. Voy a escuchar a un apóstol, a un profeta, pero maestro, yo soy maestro. No. Por eso todo es en plural, porque Dios no le da a nadie en persona, a una sola persona, la totalidad de sus revelaciones, de su luz y de su nada, para que todos seamos miembros los unos de los otros y nos necesitemos mutuamente.
Ese es uno de los peores, malos caminos de los que la iglesia se tiene que arrepentir para que Cristo pueda venir a su cuerpo y poner donde poner su cabeza. Ahorita el lugar de su cabeza está usurpado por muchos, por apóstoles, por denominaciones, por profetas, por todos los que se hacen cabeza de algún movimiento o de alguna denominación. Ese es un mal camino, porque no podemos saber ninguno de nosotros como cabeza. Todos tenemos que ser parte de un consejo, sujetos los unos a los otros, sin jerarquía. Hay uno que preside, hermano, sí. Como se preside en cualquier reunión, se necesita que alguien lleve el orden de presidir, pero no tiene mayor voto ni mayor voz que los demás. Y hay uno que lleva las actas, es el secretario, y hay otro que lleva las finanzas, es el tesorero. Sí, el orden es fabuloso, pero en cuanto a la autoridad, ninguno es sobre otro. Todos tenemos la misma autoridad para sujetarnos mutuamente, corregirnos mutuamente y exhortarnos mutuamente. Ok, eso vienen siendo las responsabilidades y los derechos de la iglesia. El derecho de la doctrina tiene que salir de la iglesia, no de cualquier otro lado. Y el orden tiene que ser, y Dios nos da la autoridad. Si ustedes leen la Biblia tal y como está, la autoridad delegada de Dios, de Jesús mismo, fue a los 12 apóstoles. Estos a su vez la delegaron en ancianos en la iglesia local, y hasta ahí está. Y los que son responsables con toda autoridad en la iglesia local son los ancianos. El ministerio quíntuple no tiene autoridad sobre los ancianos. Tiene autoridad en la enseñanza de doctrina, pero no tiene autoridad para decirles qué sí y qué no hacer. Enseñan, y es la autoridad de los ancianos de la iglesia evaluar si es verdad o no, si se aplica o no. La autoridad final es la de los ancianos. ¿Por qué? Porque los que han de rendir cuentas a Dios por las almas de las personas que asisten a su congregación son los ancianos. No el apóstol, no el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. No, los ancianos. Y a Dios, a quien da la responsabilidad, también le da la autoridad. Ok, dejemos ahí entonces, este es, ¿qué? El gobierno eclesiástico. Tiene mucho mayor envergadura. ¿Por qué? Porque la iglesia sí tiene que enseñarle a la familia la doctrina. No tiene autoridad sobre la familia. No puede ordenarle a los padres qué hacer, a los hijos qué hacer. No, ordenar, a menos que estuvieran en pecado. Y ahí sí, les tiene que ordenar que se arrepientan y se aparten. Y si no, excomulgarlos, que esa es otra autoridad que tiene la iglesia. Excomulgar a los que no quieren caminar en el orden de Dios. Pero aparte de eso, él tiene que respetar la autoridad de los ancianos en la iglesia local y la individual de los miembros, pero su responsabilidad es equiparlos. Muy bien, los dejo hasta aquí, y si hay preguntas o comentarios que puedan enriquecer más el entendimiento, por favor, adelante.